Bien. Si recordarán, ahí llegó Gabito. Si recordarán la semana pasada no tuvimos clase, y la semana anterior estuvimos hablando de la adoración. Y conversamos acerca de algunas cosas, y quiero que recordemos un par de cosas de las que vimos para darle continuidad a la clase. Y vimos que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y conocerle para siempre. Ese es nuestro fin principal. Podemos decir que para eso fuimos creados. Por otro lado, Omaira nos decía que las misiones existen porque la adoración no es universal. O sea, para llevarlo a nuestros términos, cuando nosotros hablamos de misiones, pensamos en la persona que se va a predicar a África en medio de la selva, pero para llevarlo en nuestros términos, pudiéramos decir que el punto existe porque la adoración no es universal. ¿Cierto? Hacemos el punto de predicación porque las personas no están adorando a Dios. Y por otro lado, si lo vemos desde el punto de vista de Dios, es porque Dios no está recibiendo toda la adoración que Él se merece. Omaira también nos comentaba de un tema, de algo bien importante, que es el experiencialismo versus el intelectualismo. O sea, nos mostraba que hay dos extremos. Hay un extremo en el que se van las personas, en el que piensan que todos son experiencias, que todo es solamente lo que yo siento, y que todo está hecho en función del sentir algo. Y por otro lado está el lado del intelectualismo, donde las personas piensan que todo debe ser explicable. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de mantenernos en el centro de estas dos posturas. Entendemos que el alma es algo importante, entendemos que Dios nos dio sentimientos para que los usemos, pero también entendemos que las cosas tienen que ser también con el entendimiento, y algo de eso vamos a ver hoy. Entonces, estuvimos viendo tratar de comprender la adoración, vimos los medios aceptables de la adoración, que eran la revelación, a través de la revelación y la redención, y hoy vamos a ver la forma de adorar. Y la forma de adorar la vamos a extraer de la palabra del Señor. Y en Juan 4, 23, 24 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nos encontramos, ¿cierto?, con la historia de esta mujer que se acerca al Señor, y que el Señor básicamente lo que hace es revelarle todo lo que ella había hecho. Es esta mujer que había tenido 5 maridos y que el que tenía ahora no era su marido. Entonces, la mujer, como que al sentirse un tanto incómoda por el rumbo que estaba tomando la conversación, como que ella trata de sacarlo de ahí y ponerlo: Señor, ya está bien, sí, es verdad, pero hablemos de cosas más importantes, hablemos de la adoración. Mira, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes adoran en Jerusalén. Y es como que ella le está diciendo: bueno, y entonces, ¿cuál es el verdadero lugar? ¿Dónde debemos adorar? Y la respuesta del Señor, distinto a lo que la mujer le estaba preguntando, ¿cierto? El Señor lo lleva aún más profundo y le dice: mujer, la hora viene. Y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, le está diciendo: ni en este monte ni en Jerusalén. ¿Cierto? La adoración ya no se basa en un lugar, la adoración ya no se basa en un rito. La adoración se basa en adorar a Dios en espíritu y en verdad. La adoración está esencialmente centrada en Dios, hecha posible por el don del Espíritu Santo y en conocimiento personal de y conformidad con la palabra de Dios hecha carne. Miren cómo lo que defendía este personaje que nos contaba Cristóbal y Cata, ¿cierto? Aquí está plenamente vigente. O sea, la adoración está centrada en Dios, el Padre, hecha posible por el Espíritu Santo y en conocimiento y conformidad con la palabra de Dios hecha carne, o sea, el Hijo. Estamos hablando aquí
de que abarca a las tres personas de la Trinidad. Jesucristo es el que nos revela al Padre, es el medio por el cual el Padre obtiene verdaderos adoradores. Adorar en espíritu y en verdad implica reconocer a Jesús como la verdad. A través de la muerte y resurrección de Jesús, el verdadero templo de Dios es resucitado y el Espíritu Santo es derramado sobre el pueblo de Dios. O sea, acuérdense que en la palabra del Señor nos dice Pablo, más adelante Pablo va a decir, ¿no saben que ustedes son los templos? Y por ahí el Señor dijo, ya no habitaré más en templo hecho por manos de hombres. Entonces la pregunta de la mujer, Señor, ustedes tienen su templo en Jerusalén, nosotros en este monte. Y sabemos que el templo de Jerusalén fue destruido, pero la adoración al Señor se cambió desde un lugar físico a un lugar espiritual que es cada uno de nosotros. El Espíritu del Señor mora en cada uno de nosotros. Por tanto, y aquí algo importante también, que a menos que nazcamos del Espíritu no podremos adorar a Dios, ¿cierto? Es necesario este nuevo nacimiento para que nosotros puedan hacer esta verdadera y genuina adoración a Dios. Por tanto, la adoración en espíritu no puede separarse de la adoración en verdad. La provisión del Espíritu es posible gracias a la obra de Jesús, quien es la verdad. Por la glorificación de Cristo, a través de su muerte y resurrección, nos es dado el Espíritu que es llamado Espíritu de verdad. Es el Espíritu que nos revela a Cristo y la obra del Espíritu en nosotros. Podemos responder con fe y obediencia a Cristo. Primera de Corintios 12:3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hablare por el Espíritu de Dios llamará anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces acá nos muestra lo que estábamos hablando, que finalmente es el Espíritu el que nos revela y el que nos muestra la adoración a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, las cosas de Dios podemos entenderlas solamente a través de la revelación de la palabra del Señor por el Espíritu Santo. Entonces, es importante que la adoración en este sentido también sea espiritual, sea la adoración que Dios demanda. Acuérdense que Dios demanda que la adoración sea en espíritu, ¿cierto? Esto que estamos hablando, pero también en verdad. O sea, basada única y exclusivamente en la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y la verdad sabemos que el mismo Jesús dijo, santifícales en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces la adoración tiene que estar, es espiritual, pero basada en la palabra del Señor. ¿Cierto? Estos dos componentes tienen que tener una adoración genuina. Ahora, ¿cómo podemos adorar a Dios? Mediante las disciplinas espirituales. Entonces vamos a tener adoración individual y adoración colectiva. Hemos considerado lo que la Biblia dice acerca de la adoración. Ahora consideremos el segundo objetivo de esta lección. Entender la relación entre la adoración y las disciplinas espirituales. Acuérdense que de eso se trata toda esta serie que estamos revisando. Nuestro culto de toda la vida se expresa a través de las disciplinas, tanto individual como corporativamente. La adoración es a la vez una disciplina espiritual y, sin embargo, también se expresa a través de la práctica de todas las disciplinas espirituales, individuales y corporativamente. O sea, fíjense en esto también que es importante. La adoración por sí sola es una disciplina espiritual, es una de estas cosas que nosotros vamos a hacer en respuesta a lo que hemos recibido. Pero también al practicar cada una de las que vamos a ver en las semanas posteriores, también vamos a estar adorando al Señor. Entonces la primera forma de adoración que vamos a mirar es la adoración como individuo. Dice una persona que se llama A.W. Tower, si no adoras a Dios 7 días a la semana, no lo adorarás un día a la semana. Y esto es muy importante, ¿qué es lo que quiere decir esta persona?
es que finalmente no podemos tener el domingo o no podemos mostrar el domingo en la iglesia lo que en la semana no tenemos, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros queremos que en la iglesia pasen cosas extraordinarias, que en la iglesia queremos ir a la iglesia, queremos ir al culto, a ver cosas, a ver, por decirlo de alguna manera, manifestaciones esplendorosas y que la gloria de Dios se manifiesta allí de una forma que salgamos contándolo, pero en la semana no hacemos nada. Entonces eh, no podemos esperar que el domingo sea distinto a como es nuestra semana, ¿cierto? Y esto está tomado en la palabra del Señor, dice, por tanto ruego por la misericordia de Dios, Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ese que es vuestro culto racional lo pudiésemos reemplazar o lo pudiésemos parafrasear diciendo, este es tu acto de adoración, este es tu acto espiritual de adoración. ¿Cierto? Entonces, vemos cómo el Señor nos manda a presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable. Volvemos a este texto que ya lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? Santo y agradable, que es vuestro culto racional, que es tu acto de adoración espiritual, de todos los días. Como vimos antes, entonces este versículo deja claro que la adoración implica toda nuestra vida, que es una respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. La obediencia de Cristo hace posible una nueva obediencia para el pueblo de Dios, como aquellos que han sido traídos de la muerte a la vida por medio de la muerte y resurrección de Jesús, pertenecemos a Dios. Entonces, esto también es algo que debemos considerar, que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Cristo. Acuérdense cómo Pablo empieza su carta de Romanos. Pablo, apóstol, no. Pablo, siervo de Jesucristo. Eso era lo importante en el currículum de Pablo, que él era un servidor de Cristo y así debemos considerarlo nosotros. El sacrificio que ofrecemos no es una forma específica de alabanza o servicio, sino que nuestros propios cuerpos. O sea, la mejor adoración que Dios recibe somos nosotros mismos. El sacrificio que estamos llamados a hacer requiere una dedicación completa al servicio de Dios. Significa obediencia a Dios, que es motivada por lo que Cristo ha hecho por nosotros en el Evangelio. La adoración individual incluye alabar a Dios con nuestras palabras, el ministerio del Evangelio, la donación financiera, el servicio mutuo. Observa aquí cómo la oración abarca algunas de las otras disciplinas espirituales, lo que ya estábamos diciendo, tales como evangelismo, administración y servicio. El culto corporativo, entonces el servicio del día domingo, del día jueves, no nos excusa de la oración individual. Y esto es lo que estábamos hablando antes también. Podemos esperar que las llamas de nuestra adoración a Dios se quemen brillantemente en público en el día del Señor, cuando apenas parpadean para Él en secreto en otros días. No es porque nos adoramos bien en privado que nuestra experiencia corporativa de adoración a menudo nos decepciona. Lo dijo una persona que se llama Don Whitney, y nos deja pensando también en cómo nosotros tenemos que mirar, y a través de la adoración o a través de nuestra adoración personal, también esto de que cuando las personas a veces dicen, oye, que estuvo frío el culto, que estuvo ahí nomás, estuvo fome, estuvo frío, ¿cierto? Y la pregunta es, bueno, ¿y qué estamos haciendo durante la semana para que eso no sea así? Damos gracias al Señor, ¿cierto? Porque no es nuestra realidad, pero que el Señor nos libre también. Estas cosas a veces nos sirven como de llamado de atención. ¿Cierto? El énfasis del Nuevo Testamento es que el pueblo de Dios lo adora en sus vidas individuales y en sus vidas familiares. Y luego cuando se reúnen, lo adoran corporativamente. Tales tiempos de culto son solo un aspecto de la adoración continua que cada uno de nosotros debe ofrecer al Señor en el sacrificio de nuestros cuerpos día a día. Así que piensen en esto y recuerden que en el tiempo del templo de Jerusalén, en el tiempo cuando Dios habitaba en el tabernáculo, ¿cierto? La adoración era continua, estaba todo el tiempo, estaba todo el tiempo quemándose ofrenda al Señor.
Entonces, ahora que el templo está en nuestras vidas, esto también tiene que ser un acto continuo. No es solamente un día en la tarde, un día en la noche. Esto es algo continuo, así que considerémoslo así. Y el segundo aspecto, entonces, es junto con otros creyentes. La adoración corporativa es expresión, es una expresión particular de la respuesta total de vida de oración que debemos rendir a Dios. O sea, es una de las expresiones. Reunirse es un medio importante de animarnos unos a otros y perseverar en Cristo en amor y en obediencia a Él. Dice Hebreos 10, 24, 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces, el apóstol Pablo también usa regularmente la terminología de la edificación, más que el lenguaje de la adoración, para indicar el propósito y la función de las reuniones cristianas. Los cristianos. Entonces, es importante, chiquillos, que observemos esto también, porque si hablamos solamente de adoración individual, podríamos decir, y como se ha levantado una corriente fuerte últimamente, de que la iglesia local no importa, de que en realidad no es necesario congregarse, ¿cierto? Entonces, consideremos lo que nos dice la palabra del Señor también, de la importancia de congregarnos, la importancia de la reunión con otros creyentes. La Escritura nos sabe de un cristianismo individualista y solitario. La Escritura no sabe de llaneros solitarios, no sabe de personas que van por aquí y por allá, de personas que tienen por decirlo de cierta forma, su trato individual, privado con el Señor, ¿cierto? Recuerden que en otra parte por ahí nos dice la palabra que ninguna escritura es de interpretación privada. Entonces, si yo no contrasto lo que yo estoy entendiendo de la escritura con lo que está entendiendo el hermano, con lo que está entendiendo el otro hermano, entonces estoy teniendo una interpretación privada que no me va a llevar muy, muy lejos, ¿cierto? Entonces, consideremos también la importancia de juntarnos y también de adorar al Señor. Algo importante, algo relevante en la adoración corporativa es alentar y ser alentado por otros, ¿cierto? ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la palabra, a través de las oportunidades, a través de cuando contamos cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, a través de cuando oramos y a través de las alabanzas, ¿cierto? Cuando cantamos alabanzas no solo cantamos a Dios, sino que también nos edificamos mutuamente hablando la verdad unos a otros en nuestras canciones. Nos dirigimos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, ¿cierto? Entonces, consideremos esto también para que veamos la importancia de congregarnos. Y acá, a modo de advertencia, ¿cierto? Algo que nuestro pastor nos ha dicho también, esta es la razón por la que no podemos participar de la adoración corporativa a través de una emisión de televisión o radio o por internet. La Escritura nos ordena reunirnos con otros creyentes con el propósito de acercarnos a Dios como con otros cristianos y para la edificación mutua. Entonces, chiquillos, consideremos que el tiempo que estamos pasando hoy es un tiempo excepcional y no es cómo se nos manda a reunirnos, ¿cierto? Entonces, no podemos participar. Acuérdense que mi pastor algo nos decía que es un riesgo que corremos en este tiempo, porque tal vez más de alguien va a decir, pero entonces en realidad se puede se puede ser cristiano sin ir a la iglesia, se puede ser cristiano, puedo mantener mi vida espiritual oyendo un servicio por internet, oyendo una transmisión de un mensaje por internet, orando en mi casa, pero la Escritura nos ordena reunirnos con otros creyentes con el propósito de acercarnos a Dios, con otros cristianos y para la edificación mutua. Entonces, y quiero insistir en esto, consideren que este tiempo es solamente un tiempo excepcional, y va a llegar el momento en que vamos a tener que volver a nuestra iglesia, y así es como Dios lo quiere. El Señor quiere que nos reunamos porque obtenemos muchos beneficios que por internet o simplemente en la casa no los vamos
a tener. Ahora quiero que miremos algunas citas de lo que algunas personas dicen de la adoración. Una persona que se llama Judson Cornwall dice: cada vez que el método de adoración se vuelve más importante que a la persona a quien adoramos, ya hemos prostituido nuestra adoración. Y esto yo lo considero importante porque vemos muchas veces y se da mucho en el sentido de las discusiones de que, bueno, entonces tenemos que cantar himnos, tenemos que cantar canciones de ahora, bueno, entonces tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, tenemos que vestirnos de tal forma, tenemos que vestirnos de tal otra. Entonces, el punto está en que lo importante, como le dijo el Señor a esta mujer, ya no es ni en Jerusalén ni en Judea, ya no son ni himnos de himnario ni canciones modernas. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. No es importante el método. El método es el método que el Señor nos ha dado a nosotros como iglesia. Pero eso no puede ser más importante que a quien adoramos. Muchas veces vemos que las iglesias se van en peleas de este tipo y se olvidan del Dios al cual están diciendo adorar. Y eso, como lo dice esta persona en un término fuerte, pero no deja de ser verdad, eso es prostituir nuestra adoración. Eso es ponerle a la adoración algo para lo que no está hecha. No se puede dividir a los seres humanos que adoran y los que no lo hacen. Todo el mundo adora. Es solo una cuestión de a quién servimos. Esto no lo dijo esta persona, se quedó pegado ahí, lo dijo otra persona que no me acuerdo su nombre ahora. Cuando suba la presentación va a estar corregido. Pero acá también, y esto es algo que también lo hemos escuchado en otras ocasiones, ¿cierto? Todas las personas adoran. No podemos decir que, es que los cristianos somos adoradores y los del mundo no son adoradores. No, las personas adoran, todos siempre van a estar adorando a alguien. Todos siempre, si no están adorando a Dios, van a estar adorando a su familia, a su trabajo, a sus riquezas o cualquier otra cosa, ¿cierto? Entonces, es importante considerar a quién estamos adorando. Y si ponemos nuestra adoración en el punto correcto o en el lugar correcto, que es a los pies de Cristo, ¿cierto? Vamos a ir por un camino correcto, porque también decía otro pastor que finalmente las personas terminan pareciéndose a lo que adoran. Y el que adora las riquezas termina volviéndose una persona fría, una persona calculadora que hace cualquier cosa con tal de que sus riquezas aumenten. Y así lo pueden ver en cualquier otro lugar. Y el que adora a Cristo va a terminar pareciéndose a Cristo. Y es nuestro objetivo, ¿cierto? Es nuestro objetivo llegar en algún momento a ser como Él es. Y que el Señor nos ayude, porque es algo grande, pero también es algo que es bendito para nosotros. Decía Spurgeon: la alabanza es el ensayo de nuestra canción eterna. Por gracia aprendemos a cantar y en gloria seguiremos cantando. Esto ya en un contexto más de la adoración vista en el punto de la alabanza, ¿cierto? Que también es importante, que también es una parte importante de nuestro ejercicio de adoración. Y él decía que es un ensayo de la canción eterna. Aprendimos o podemos cantar al Señor y podemos disfrutar de cantar al Señor por gracia, ¿cierto? Decíamos que solamente le podemos llamar Señor a Cristo por el Espíritu Santo. Y eso lo recibimos por gracia y en gloria seguiremos cantando al Señor por la eternidad. Y que el Señor nos ayude también para que podamos todos nosotros algún día estar allí y podamos unirnos a esta canción eterna. Decía San Agustín, de quien nos contaba Bruno y Maxi la semana pasada: Dios nos ama a cada uno de nosotros como si solo existiera uno de nosotros. Así deberíamos adorar a Dios como el único Dios verdadero. Él pone en este pensamiento un tanto filosófico, ¿cierto? Que debiéramos, así como Dios nos ama a nosotros, así debiéramos adorarle a Él como el único Dios verdadero. No hay nada más, ¿cierto? Solamente a Dios es quien se merece nuestra adoración. Y C.S. Lewis decía: un hombre no puede reducir la gloria de Dios al negarse a adorarlo. Lo mismo que un lunático no puede apagar el sol al escribir la palabra oscuridad
en las paredes de su celda. Y esto es algo importante también. Nosotros, o a veces las personas piensan que si Dios no recibe la adoración de nosotros, Dios es menos Dios, o la gloria de Dios no está completa. Y eso es falso. O sea, así como un lunático, por mucho que escriba en la pared de su habitación, o escriba oscuridad, el sol va a seguir brillando, el sol va a seguir existiendo. Entonces nosotros tampoco vamos a reducir la gloria de Dios al negarnos a adorarlo. Dios va a seguir siendo glorioso. Dios va a seguir siendo Dios. Pero fuimos creados para alabanza, como dice por ahí, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, como conclusión, consideremos el objeto de nuestra oración, el glorioso y majestuoso Dios creador y redentor. Consideremos entonces que estamos adorando a Dios porque Él es glorioso, porque Él es majestuoso, porque Él nos creó y Él nos redimió. Esto es como la historia que me parece que alguna vez la escuchamos, no estoy seguro, de este niñito que se hizo un barco de papel y que lo dejó por ahí, vino otro niño y se lo robó. Y el niñito iba donde donde el niño le decía, ese barco es mío, devuélvemelo, ese barco es mío, devuélvemelo. Y el niño no se lo devolvía, el niño era más grande, ¿cierto? Era un típico abusón y no se lo devolvía. Entonces el niño le dijo, finalmente ya te lo compro. Y le dio un dinero por el barquito y recuperó su barquito. Y cuando se iba feliz con su barquito, le dijo al barquito, ahora tú eres doblemente mío, porque yo te hice y yo te compré. Es lo mismo que el Señor hizo con nosotros. Él nos hizo, Él nos creó, y después en la cruz del Calvario, Él nos redimió. Entonces, ¿quieren algún motivo para adorar? Recuerda lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Recordemos lo que Él hizo por nosotros. Recordemos la cruz. Y cada vez que miramos la cruz tenemos un motivo más que suficiente para adorar y no necesitamos siquiera estar dando razones todos los días. ¿Se olvidaron por qué deben adorar? Miren la cruz. Miren la cruz. Y ahí van a encontrar todas las razones y todas las respuestas que necesitan. Lee la palabra de Dios y ora para que el Espíritu mueva nuestros corazones con la verdad. ¿Cierto? Acuérdense que nuestra adoración tiene que ser en verdad. ¿Dónde vamos a encontrar la verdad? En la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a comprender esta verdad? Meditando en la palabra del Señor a través de la oración. Permite que la escritura, la oración, la canción y nuestras relaciones con otros cristianos nos alienten en nuestra adoración. Entonces, si quisiéramos enumerar los aspectos más importantes que deben estar en nuestra adoración, tiene que estar la escritura, la oración, la canción como la expresión de alabanza y nuestras relaciones con otros cristianos que nos alientan en nuestra adoración. Y para terminar, pensemos en esto que quise dejarlo citado del escrito. Anhelamos también ansiosamente el día en que nos reunamos alrededor del trono de Dios con una multitud innumerable para alabarlo por toda la eternidad. Piensen, chiquillos, entonces que este es nuestro futuro. Si alguien considera que adorar a Dios no es importante, que adorar a Dios no es primordial, debiera replantearse qué va a ir a hacer al cielo, ¿cierto? Porque en el cielo una de las principales cosas que vamos a estar haciendo va a ser adorar a Dios por toda la eternidad. Y esto no se trata de que vamos a tener un culto que va a durar 1000 años, ¿cierto? Sino que se trata de que así como estamos diciendo ahora que nuestra vida debe ser un adorar a Dios en todo tiempo, así va a ser en el cielo, así también en el cielo le vamos a adorar al Señor por siempre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga esta clase en nosotros